Bon dia. Bé, moltes gràcies, perquè per mi és un honor poder pujar aquí per presentar el ponent d'avui. El vaig tenir la sort de conèixer potser fa cosa d'un any i mig i juntament amb els altres membres del comitè científic tots vam estar d'acord en que era un molt bon ponent per portar en aquest congrés on s'han de compartir tantes idees, però també com anar més enllà i aprendre també, sobretot tots, de nous conceptes i coses com més novedoses, no? Llavors, el Luis José Rodríguez Muñiz és matemàtic, ell és doctor en matemàtiques, però després va canviar i es va dedicar a la didàctica de les matemàtiques. Ell és catedràtic de didàctica a la Universitat d'Oviedo i és vicepresident de la Real Societat Matemàtica Espanyola. I ha col·laborat amb moltes iniciatives per millorar l'educació matemàtica de tot el país i a vegades també potser fins i tot col·laboracions internacionals. Llavors, per nosaltres, és una persona molt referent en diversos temes, però en particular en la didàctica de l'estadística, que ell també venia de la branca de l'estadística quan estava com a matemàtic, i a més, també ha fet moltes coses del pensament computacional i del socioafectiu. Llavors, ja veieu que no té com una única expertesa i a nivell més personal es desprèn molt, que li agrada molt treballar en equip, és molt col·laborador, col·labora amb diferents persones de diferents universitats i diferents àmbits de diversos llocs d'Espanya i els que tenim la sort de conèixer-lo, i jo l'he sentit en diverses ocasions, és una persona que és molt rigorosa i crec que és molt bon comunicador i llavors la ponència que ens farà avui jo crec que ens agradarà. De fet, li hem de donar les gràcies perquè va acceptar de venir al Congrés. Eren unes dates complicades per ell perquè en paral·lel estava com ficat en organització d'altres coses allà a Oviedo, però va moure mans i mànigues per poder venir. O sigui que ell també va veure la importància que és per nosaltres aquest Congrés, així que moltes gràcies. I avui ens farà la conferència que es titula Caminando socioafectivamente entre lo estocàstico i lo computacional. Per tant, ja veieu que farà moltes connexions, que és també molt important, entre el pensament computacional i la part de didàctica de l'estadística i, a més, anirà posant pinzellades d'aquesta part socioemocional que a vegades tant costa també d'entendre què és i com poder-ho portar a les aules. Doncs, sense més, li dono la paraula a Luis José. Muchas gracias. Moltes gràcies per aquesta invitació a la FEMCAT. Per fer la conferència davant d'una comunitat matemàtica com és la catalana, que està plena de referents de la meva carrera acadèmica. Malauradament no anar català a bastante per parlar a tot. No, ya veis que no tengo demasiado catalán para hacer la conferencia. Os pido disculpas por ello porque me gustaría hablarlo, pero no, solamente parlo una miqueta. Llavors la vaig fer en castellà. Como os ha dicho Laura, la idea de la charla es hacer un poco de conexiones entre la parte estocástica, la parte computacional. He traído aquí una foto de un camino que está muy cerca de mi casa y por el que me gusta caminar mucho, precisamente ese momento en el que los dos lados del camino se juntan, ¿no?, a través de las ramas y en los que uno puede además disfrutar. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar. A ver, aquí. ¿Esto se ha pasado? Vale. Es lo que voy a intentar hacer en la charla, hacer algunas conexiones y despertar, aunque desde luego muchas de los que estáis aquí conocéis gran parte de las cosas de las que voy a hablar, no serán nuevas para vosotros, pero bueno, intentaré establecer alguna conexión más. Que los datos son relevantes, pues ya lo empezó a decir Demig, uno de los padres del control de calidad, ya pues hace, como veis ahí, más de prácticamente 40 años, ¿no? Los datos son importantes, no es algo novedoso, ya también hace poquito, Hamby hace
poco menos de 20 años, ya hablaba de que los datos son el nuevo petróleo, pero en los últimos años es cierto que en paralelo a la... No sé muy bien dónde tengo que apuntar, estoy haciendo aquí, a ver si le doy con el láser a alguien. Ahora, vale. En paralelo con lo que se está denominando cuarta revolución industrial, toda esta mezcla de sistemas en las que aparecen un montón de palabras, de Big Data, blockchain, no sé. Bueno, lo que tenemos es esa cuarta revolución industrial que ha sido caracterizada... Vale, esto lleva un poco de retardo. Debe ser el efecto Coriolis o algo de esto, no sé qué me está pasando por aquí. Bueno, pues ha sido caracterizada como un cambio que nos debe llevar no solamente a cambiar la estructura industrial y económica, sino que también se tiene que reflejar en la educación. Es decir, ya no vamos a hablar de aquello de tenemos que formar para profesiones que no existen, porque eso realmente seguramente que ha pasado en mayor o menor medida toda la vida. Pero sí que es cierto que hay tareas, que hay formas de enseñanza que ya no son tan necesarias y, sin embargo, sí que es necesario que en la educación en general y en concreto en la educación matemática prestemos atención a algunos problemas que quizá no eran tan problemáticos o no eran un objeto tanto de estudio en años anteriores. Bueno, aquí se me ha ido. Quieto. ¿Vale? ¿Dónde están los datos? Están en un montón de sitios. Están desde las decisiones políticas a las decisiones que afectan, por ejemplo, si tenemos que entrar o no en un programa de cribado sanitario, si se nos tiene que dar o no un determinado tratamiento, por supuesto, cuando nos recomienda cualquier plataforma algún tipo de película que tenemos que ver o alguna serie que nos puede gustar. Es decir, ahora mismo que tenemos, o cuando tenemos que decidir si cogemos el paraguas o no, algo que aquí en Lleida no sé si es tan habitual esa decisión, pero en Asturias os aseguro que es algo diario, ¿no? Bueno, pues, vaya, pero... No sé, bueno, aquel era Pearson diciendo que la estadística es la gramática de la ciencia. Os lo creéis, ya no lo vuelvo a poner porque... cuando hablamos de la estadística, en el ámbito mediterráneo, no tanto en el anglosajón, pero en el ámbito europeo mediterráneo, es algo que, aunque nació separadamente a las matemáticas, se insertó en la educación matemática. Esto no ocurre así o no ocurre con tanta naturalidad en el ámbito anglosajón, y entonces esta discusión sobre si la estadística es matemática o no es matemática, bueno, no voy a entrar con detalle en ella, pero hay argumentos epistemológicos, hay argumentos históricos y sobre todo el argumento que me parece más convincente para al menos no hablar de la inclusión de una en otra, sino hablar de las peculiaridades de la parte estadística, es esta reflexión de Cobb y Moore, dos estadísticos norteamericanos, que lo que dicen es que, aunque las matemáticas pueden trabajar a partir de un contexto, la estadística necesita instrumentalmente de ese contexto para tener sentido. Es una ciencia que nace con una vocación puramente instrumental, y esto es algo que aparecerá a lo largo de la charla. Claro, la estadística está caracterizada por la variabilidad, o debería estarlo, porque no siempre lo está en el ámbito escolar. En ocasiones reducimos la estadística a toma niño estos datos y haz 4 cuentas con ellos. No, eso no sería tanto estadística, porque para que haya estadística tiene que haber variabilidad. Y esa variabilidad nos genera incertidumbre. A veces no solamente la incertidumbre se genera con la variabilidad, pero desde luego el que algo varíe, y particularmente en el ámbito de la educación matemática escolar, donde las cosas suelen variar poco, en otros ámbitos como en la geometría, como en el cálculo, pues evidentemente solo hay una respuesta válida, aunque pueda haber más de un método para llegar a ello, aunque pueda haber un problema abierto, pero en la estadística hay variación y eso nos genera incertidumbre, nos genera inquietud, nos enfrenta de una manera mucho más directa a ese aspecto socioafectivo que, aunque está presente en toda la educación matemática, en la parte relacionada con la estocástica hace que afloren sesgos conscientes o inconscientes que en otras partes de las matemáticas no afloran, y a los que nuestra propuesta es que les tenemos que prestar atención. Bueno, ahí está. Además aparecen situaciones que se pueden dar con frecuencia, como la existencia de información incompleta o información imperfecta, datos vagos,
datos no bien definidos, decisiones que tenemos que tomar respecto a cómo clasificar o no los valores que observamos. Es decir, se mezclan una serie de cuestiones que tenemos que hacer explícitas en la educación. Por ejemplo, es muy clásica la paradoja de Allais, de Maurice Allais, uno de estos economistas barra matemáticos que acabó ganando el premio Nobel de Economía. Esto ya lo contaremos otro día, lo del Nobel de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué no tenemos? Bueno, Allais propone estos dos experimentos y, bueno, quizás se ve mejor, desde luego uno obedece a una postura, elegir las opciones A o las opciones B obedece a una postura más o menos conservadora, ¿no? De más o menos riesgo. Claro, lo que encuentra Ale es que, curiosamente, la mayor parte de las personas elegían la opción 1A en el primer experimento, pero la opción 2B en el segundo. Se puede ver, a ver si no me... Vale. Si desdoblamos o reescribimos las dos loterías de esta forma, se puede ver con más claridad por qué sería más coherente elegir las opciones las opciones 1, perdón, frente a las opciones 2, porque la probabilidad, hay una probabilidad que se reparte de manera fija para una parte del premio y luego la otra, bueno, pues puede variar o no. Fundamentalmente, no quiero tampoco hacer aquí un curso de teoría de la utilidad esperada. Lo que nos interesa y lo que pone de manifiesto Ale es que cuando trabajamos con la probabilidad están operando muchos factores que no operan cuando trabajamos con el resto de las matemáticas. Pido perdón a Cobb y Moore por decir esto del resto de las matemáticas, pero bueno, en este ámbito me lo puedo permitir. Y eso nos lleva a otro tipo de planteamientos que hasta hace poco no estaban presentes en el currículo, pero que ahora están presentes en nuestro currículo. Y es aquel que considera la probabilidad como una medida subjetiva de la incertidumbre. De Finetti, un matemático de principios del siglo XX, se hace famoso precisamente por aquella frase lapidaria de la probabilidad no existe. Es decir, lo que está diciendo es que no es una categoría universal. Es cierto que hay situaciones de probabilidad en las cuales la información que tenemos es tan evidente que todos convergeremos cuando hablamos de lanzar una moneda. Pero cuando trabajamos con otro tipo de situaciones, ahí ya empieza a tener más peso el tipo de información que cada una de nosotros maneja, cómo somos capaces de integrar, de agregar esa información y esos sesgos de los que hablábamos antes. Bueno, esto me lo iba a pasar, o sea que este mando está empezando a ser inteligente porque no quería alargarme demasiado y quería llegar directamente aquí. En el ámbito del pensamiento estadístico, una de las cuestiones que más relevancia tienen es precisamente este ciclo, aunque ahí os pongo los dos ciclos, gracias, el ciclo del PPDAC de Waldeep Fancook. Ese ciclo pone sobre la mesa el origen de la actividad estadística como el plantearse las preguntas de investigación estadística, entender qué plan tengo para recoger los datos y recoger esos datos. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como os decía, en el ámbito escolar, la estadística se ha quedado reducida a empezar con la A de análisis de datos. Es decir, ya me dan todo ese recorrido de te he planteado las preguntas, te he recogido los datos, toma aquí los datos con una tabla o con lo que sea y ahora haz cosas con ellos. Entonces, bueno, de 5 letras nos estamos comiendo 3, ¿no? Vamos, especialmente mal. Carmen Batanero pone reciente medalla, nombrada recientemente medalla de la RESME, la matemática española, matemático, la persona matemática española que acumula más citas en Google Scholar, por cierto, pues integra todas estas aproximaciones, tanto el ciclo PPDAC como el razonamiento estadístico de Garfield o las grandes ideas de la estadística, bajo lo que ella llama sentido estadístico, que posteriormente se rebautiza, y ahí enlazamos con lo que aparece en nuestro currículo, con sentido estocástico, ¿no? Esta palabra suena un poco extraña, viene del griego stojos, que era una especie de poste en el cual se lanzaban unas flechas, bueno, pues una diana no como la diana habitual, y entonces esa idea de tener que acertar con la flecha en el poste se enlaza
precisamente con estos aspectos de la incertidumbre. Era un término que aparecía sobre todo en la educación matemática vinculada a una formación probabilística avanzada, a los procesos estocásticos, pero que no era habitual. Con ese término lo que se intenta es reforzar la interrelación entre la estadística y la probabilidad, algo que de manera más modesta, bueno, los significados de la probabilidad también ya los he comentado, de manera más modesta hemos intentado recoger en este gráfico, precisamente en colaboración con Ángela Alsina aquí presente, para subrayar la relevancia que tiene que en todos los procesos de educación estadística abordemos la inferencia. A distintos niveles, evidentemente nadie está planteando una inferencia con carácter formal en educación primaria, ni mucho menos en educación infantil, pero sí que se puede trabajar en la formulación de conjeturas y en buscar en los datos evidencias que me ayuden a respaldar o a refutar una determinada conjetura. Esto es especialmente relevante. Claro, cuando hablamos de datos, además tenemos que tener en cuenta la revolución vinculada a esa cuarta revolución industrial que se ha introducido en el ámbito de la visualización de los datos. Esto, pues hace unos años uno tenía que hacer los gráficos a mano, con suerte con algún tipo de software, bueno, más o menos de andar por casa, pero ahora mismo tenemos muchísima información y muchísimos paquetes a nuestra disposición para hacer representaciones mucho más complejas que el gráfico de barras y el gráfico de sectores. Y a esa información están expuestas las personas a las que enseñamos. Y de ahí sale el paradigma de la alfabetización en datos, ¿no? La alfabetización en datos surge aproximadamente hace 20 años con Milo Shields y Karen Hunt, foto que no he sido capaz de encontrar una foto de Karen Hunt, por eso le pongo la interrogación. Y lo que hacen es empezar a hablar de esta idea, de este paraguas teórico que recoge no solamente los aspectos vinculados con la recogida de los datos, sino también con su análisis crítico, con su uso más o menos ético, con la forma en la que curamos esos datos, es decir, cómo los limpiamos, cómo somos capaces de hacer el preprocesado para tener unos datos que estén dispuestos a ser analizados y diversas cuestiones a las que es cierto que podemos hablar de que estarían incluidas en la alfabetización estadística, pero que quizá en la alfabetización estadística en esos marcos se le ponía menos énfasis que si hablamos ya de la alfabetización en datos. Entonces, ese es el primer marco del que vamos a hablar, ¿no? La alfabetización de datos como algo que nos cubre las distintas dimensiones de las que hasta ahora hemos mencionado. Con eso nos adentramos en la parte estocástica, pero claro, si hablamos además de datos, tenemos que pensar que los datos han cambiado mucho. No solamente tenemos datos numéricos, los datos son en ocasiones imágenes, son en ocasiones palabras, historias. Hay mucha investigación, por ejemplo, respecto a cómo extraer información de un storytelling, de una narrativa, ¿no? Y ese tipo de datos nos dicen muchas más cosas de las que en ocasiones estamos dispuestos o dispuestas a asumir. Por ejemplo, D'Ignacio y Klein se hicieron bastante célebres en el año 2020 con un libro que se llama Feminismo de datos, donde lo que ponen sobre la mesa es cómo trabajamos en ocasiones con distintos conjuntos de datos sin prestar atención a lo que nos cuentan de las historias de las mujeres que hay detrás o de cómo esos datos pueden ayudar a evidenciar diferencias que se han marcado en distintos contextos, tanto temporales como geográficos, respecto entre los hombres y las mujeres. Y por ahí empezamos a conectar también con la parte socioafectiva. La segunda dimensión de la que vamos a hablar es el pensamiento computacional. La primera definición que tenemos del pensamiento computacional, bueno, observaréis que me gusta poner fotos porque afortunadamente en el ámbito de la educación estadística y del pensamiento computacional la mayoría de las autoras son autoras. Sabéis que hay un sesgo también inconsciente donde si yo os hablo de Wing, de Fancook o de Batanero y no os pongo el nombre delante tendemos a pensar en señores. Bueno, pues aquí, en este caso, tenemos que pensar en señoras. El pensamiento computacional lo define Wing en el año 2010 y es la primera que interrelaciona el resolver un problema para que un ordenador
sea capaz de implementarlo, ¿no? Le siguen a Wing distintas definiciones, distintas dimensiones. Quizá la que está más relacionada con lo que estamos presentando hoy aquí es la de Brennan y Resnick, que dentro de lo que ellos llaman conceptos del pensamiento computacional incluyen precisamente los datos. Bueno, aparecen también otras cuestiones que son relevantes dentro del pensamiento computacional, especialmente relacionadas con el aprendizaje a partir del error, como el debugging, el ser capaces de limpiar un código y ser capaces de aprender por qué con una sintaxis o con una gramática formal específica lo que yo creía que funcionaba no funciona, o lo que yo creía que iba a pasar con el código resulta que hace otra cosa. Cualquier persona que tenga experiencia en hacer una mínima programación sabe que esa fase del debugging es pesada, tediosa, pero es realmente donde más se aprende, ¿no? Algo muy relacionado con el aprendizaje del error precisamente en matemáticas. Bueno, pues dentro del pensamiento computacional nosotros trabajamos con un modelo definido, publicado el año pasado por dos autoras bueno, que se complementan en sus perfiles. Belén Palop es informática y trabaja en didáctica de la matemática, Irene Díaz es matemática y trabaja en inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, lo que han hecho ellas es introducir los datos dentro de la propia definición de pensamiento computacional. Es decir, tan importante es el problema, como el tipo de algoritmo que yo voy a utilizar, como el tipo de datos que maneje, porque el tipo de datos condiciona las respuestas que yo le puedo dar a ese problema y condicionan también la programación, el algoritmo, la forma en la que voy a intentar atacar el problema. Este modelo, con una serie de matizaciones, respecto a sus dimensiones educativas, lo hemos publicado este año, lo hemos llamado, o lo estamos llamando, modelo de los 3 pilares, porque ya sabéis que a los de didáctica de la matemática, si no metemos una sigla, no somos nadie. Entonces, claro, esto de hay el MKT, el MTSK, no sé qué, pues nosotros hemos puesto el MTP, que suena un poco así a revista ochentera para los que tenéis cierta edad, pero bueno. Bueno, pues en este modelo lo que hacemos es precisamente visualizar gráficamente la relevancia de los datos como una dimensión más del pensamiento computacional. Y en esos datos, bueno, no se ve porque esto está demasiado lejos, o quizás que a mí ya me falla mucho la vista, pero aquí habla de recogida, representación y análisis de datos. Lo que hemos hecho es incluir una serie de dimensiones que localizamos cerca o lejos de cada una de las tres, de cada uno de los 3 vértices en función de la relevancia que pueda tener. Bueno, pues esta es la dimensión del pensamiento computacional. ¿Cómo encajamos esto con el pensamiento estocástico? Bueno, pues si nos vamos a alguna de las definiciones de pensamiento computacional, por ejemplo la de Schutte, vemos que para ellos la intersección entre lo computacional y lo matemático incluye precisamente el análisis de datos y su interpretación, la estadística y la probabilidad, la resolución de problemas y el modelado. Con lo cual, esto nos llevó a pensar que los datos pueden funcionar como un pivote, de tal manera que los puedo tratar estocásticamente, los puedo tratar computacionalmente e incluso los puedo tratar a la vez computacional y estocásticamente. Pero es el eje que tenemos entre estas dos aproximaciones a la educación matemática. Y entonces, lo que hemos hecho es intentar fusionar, o lo que estamos haciendo, porque todavía estamos en ello, intentar fusionar el marco del modelo Geise. Modelo Geise, ya sabéis que es un documento que se publicó por primera vez en 2015, en 2020 se hizo una segunda versión que vamos a traducir, ya está pendiente de publicación. Esta segunda versión la hemos traducido en nuestro grupo de investigación al castellano y se va a publicar en breve. Sé que hay un grupo de investigación traduciéndolo o que va a empezar a traducirlo al catalán también, y es un documento que es muy relevante en el ámbito de la educación estadística. Ahí incluyen la necesidad de trabajar con diferentes tipos de datos y el trabajo con el pensamiento multivariante. Bueno, y proponen también un modelo que es una simplificación del ciclo PIPIDAC del que os hablaba antes, pero como veis aparece ahí también precisamente la necesidad de trabajar en la recogida de los datos, previamente al análisis de los datos.
Bueno, pues como os decía, en lo que estamos ahora mismo es en conceptualmente intentar desarrollar esta visión que conecta lo estocástico con lo computacional y, a ver, vale, esto ya lo he dicho el otro día, hay una persona que me ha escuchado decirlo el otro día, al menos hay intersección no nula, pero pido perdón a todos mis compañeros del grupo de investigación porque me han dicho ni se te ocurra poner esa transparencia, pero bueno, a ver, yo también soy muy terco, entonces yo necesito visualizarlo. Tengo el modelo del proceso PIPIDAC y tengo nuestro modelo del pensamiento computacional y necesito gráficamente visualizar en qué ámbito nos estamos moviendo, que es este ámbito en el que los datos, su recogida, la forma en la que los recojo, la forma en la que los almaceno, la forma en la que los limpio, se conecta con el pensamiento estadístico. Y a partir de ahí, pues nos podemos mover hacia lo estadístico o nos podemos mover hacia lo computacional. Si alguien le hace una foto, que no se la mande a Belén Palop, por favor, porque ya me ha advertido seriamente de que no se me ocurra volver a repetir esa transparencia. Bueno, pues lo que intentaré hacer a partir de ahora es poner algunos ejemplos que pasan precisamente por esas fases de la recogida de datos. Por ejemplo, en la identificación de preguntas, en la necesidad de diferenciar cuál es la pregunta estadística, es decir, aquel problema que yo quiero resolver, de la pregunta de encuesta. Es decir, la pregunta que yo hago para recoger los datos que necesito para resolver la pregunta estadística. Cuestión a la que en ocasiones, a nuestro juicio, se le presta poca atención. Hay un trabajo reciente de Israel García y creo que está Claudia Vázquez, no sé si estás tú también, Ángel, perdóname, en ese trabajo, donde se insiste precisamente en la necesidad de la formulación de la pregunta estadística de una manera explícita frente a la pregunta de encuesta. Después veremos también ejemplos sobre cómo tenemos que trabajar con los datos, lo que se llaman los datos en bruto, ¿no? Saber cómo los almaceno, saber cómo voy a dimensionar, a estructurar esos datos, cómo los recojo. Respecto al cómo los recojo, nosotros hemos trabajado también con cierta frecuencia en la idea de la tabla de recuento como un paso previo a la tabla de frecuencias, cosa que a nuestro juicio también en los libros de texto se le presta muy poca atención. Cómo se recogen, cómo se van marcando los datos que voy recogiendo antes de directamente saltar a la tabla de frecuencias, sobre todo en las primeras edades, en infantil y en primaria, nos parece que es esencial que visualicemos y que hagamos explícita esa tabla de recuento. O cómo luego, bueno, pues podemos conectarnos con la forma en la que estructuramos esos datos y cómo podemos hacer búsquedas o cómo podemos hacer filtrados, que son, bueno, pues, distribuciones de probabilidad o de estadística condicionadas, ¿no? Los filtrados. Y finalmente también haré algún comentario sobre medidas de asociación. Pues vamos con ejemplos. No lo voy a hacer aquí porque si no, no tendría tiempo. Esta es una tarea que hace un par de años publicamos, que consiste en, y que es muy escalable, tanto en primaria como ahora la estamos desarrollando. Se publicó inicialmente para primaria, pero la estamos haciendo en secundaria. Vamos con una bolsa de polícubos de colores a clase y empezamos a decir, bueno, a ver, que ellos no saben ni cuántos hay ni de qué colores hay. Y empezamos a sacar polícubos. Bueno, pues podemos empezar a discutir cuántos sacamos, cómo lo saco de uno en uno, lo devuelvo a la bolsa o no. Bueno, y planteo, empiezo a sacar, puedo hacer una secuencia. Ahí es donde empezamos a mirar las tablas de recuento, porque empezamos a prestar atención en cómo cada uno de los niños o niñas de clase recoge esa información. Pensad que básicamente hay dos grandes formas de hacerlo. Una es ir repitiendo la secuencia, sale uno azul, verde, azul, rojo, rojo, negro. O la otra es agrupar cada categoría e ir poniendo los palitos, por ejemplo, ¿no? Los palitos o las marcas de cuenta. En función de si lo hago de una forma o de otra, habrá preguntas que pueda responder o no. Es decir, si yo no guardo el orden en el que han salido, no me puedo plantear si hay algún tipo de alternancia o de patrón. Pero realmente a lo mejor el orden no me interesa, si lo único que quiero es hacer una conjetura sobre el número de cubos que existen. Entonces, a partir de ahí puedo empezar a plantear diversas preguntas. ¿Puedo predecir? ¿No puedo predecir? Y empiezan a aflorar sesgos que sobre todo en infantil y en primaria pues aparecen muy habitualmente. Los niños, las niñas en edades tempranas empiezan a asociar esto a patrones deterministas. Como ha salido azul, verde, azul, ahora toca que salga verde, ¿vale? O como han salido azules, ahora toca que salga otro color, o es más fácil que salga otro color. En función de cómo lo escale, ya digo, yo puedo llevarlo a secundaria,
Puedo conectarlo con pensamiento proporcional, que es una de las bases del pensamiento probabilístico, y puedo intentar que afloren ese tipo de sesgos que suelen aparecer cuando alguien empieza a manejar la probabilidad, como pensar que porque hayan salido 4 veces cara, ahora es más probable que vaya a salir cruz, ¿no? Pero luego también puedo conectar con hacer esto con diferentes personas, diferentes bolsas, con la misma composición, que extraigan distintas muestras y empezar a comparar lo que ocurre con distintas muestras. Que esa es la base del estudio de la variabilidad. Si yo me quedo solamente con una extracción, no estoy haciendo visible la variabilidad. Si me quedo con varias, puedo ver cómo de la misma población distintas muestras me producen resultados muy diferentes. Y luego, bueno, pues puedo plantearme intentar averiguar cuántos colores hay, intentar averiguar qué colores son los que son más frecuentes en la bolsa. Es una actividad muy bonita y muy rica porque además si no metes muchos colores y metes muchos diferentes, suele pasar que hay colores que no te han salido, con lo cual luego puedes intentar descubrir qué cubos eran los que tenías en la bolsa y empiezan estas, bueno, y claro, por ejemplo, si tienes 20 cubos y haces 10 extracciones, pues puede ocurrir que haya un color que se repita 4 veces y que no sea un color muy frecuente en la bolsa. Es decir, empezamos a hacer esa enfrentar al alumnado a esa diferencia entre la estructura de una población, la estructura de una muestra y cómo la probabilidad hace que se produzcan diferentes resultados. Y empezamos a valorar que hay resultados que son más o menos probables, pero que se pueden dar igualmente. No pensar que solo ocurre lo que es probable. Ese es un tipo de actividad, ya os digo, que trabajamos mucho. Otra cosa que hemos hecho en nuestro grupo es trabajar con gráficos no estándares. No es que sean gráficos especialmente complicados, pero en este caso digamos que nuestra filosofía es que igual que en literatura o lengua tienen que leer la Regenta, que es lo que se lee en Asturias, aquí en Cataluña no sé lo que se leerá, o la Celestina, vale, pues igual que tienen que leer eso, pero no les pedimos que lo escriban, con los gráficos no necesitamos, no queremos que sean expertos en ggplot ni que se metan a picar código en R, pero sí que nos parece relevante que gráficos como los que tiene un niño o una niña de 9 años si coge el FIFA, pues sepa interpretarlos. Entonces, nuestra hipótesis era que realmente los podían interpretar, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy habitual, que es el famoso gráfico del Titanic, ¿no? Y uno puede empezar a preguntar pues, si sobreviven más los hombres o las mujeres, qué pasó en la segunda clase, qué pasó con la tripulación, por qué ocurrió. Y empezamos también a hacer aflorar ese tipo de razonamientos de lo que os hablaba antes del data feminism, ¿no? Empezar a intentar plantear preguntas que a veces pasan desapercibidas. Esto lo hemos hecho con otro tipo de gráficos, por ejemplo, este es el que se llama gráfico de conjuntos paralelos, que sirve para relacionar, en este caso, 3 variables y nos hace esa especie de diagrama de flujo de cuántos movimientos hay de uno a otro. Aquí puedo plantear diversas preguntas, estas las hicimos en un curso de segundo de la ESO y los resultados que obtuvimos comparándolos con los estudios sobre interpretación de gráficas convencionales del grupo de Granada no se diferenciaban. Es decir, los alumnos rendían igual de bien o igual de mal, había, según el gráfico, distintos resultados que con un gráfico habitual, ¿no? Que con un diagrama de barras o que con un diagrama de sectores. Con lo cual, en cierta medida, nos sentíamos respaldados en nuestra hipótesis de que quizá la enseñanza de los gráficos está yendo un poco por detrás de lo que la sociedad ahora mismo tiene a su disposición, ¿no? Y de lo que el alumnado es capaz de interpretar. Ya os digo, de interpretar, no de dibujar. No digo yo que se tengan que poner a hacer esto con un software que puede ser una liada bastante gorda, ¿eh? Ahí no me meto. Pero bueno, lo hicimos con lo hicimos también con los famosos mapas de calor, ¿no? Para saber pues, dónde juega un jugador o una jugadora. Bueno, lo hicimos también con diagramas de radar, de estos tipos de dianas, ¿no? Este es un problema habitual en cualquier juego de estos en el que tienes que elegir un jugador o una jugadora por sus características, ¿no? ¿Cuál coges? ¿Qué tal? Y también lo hicimos con este otro que es un diagrama sobre migraciones, donde, bueno, no se ve muy bien, pero salen distintas regiones del mundo, las flechas esto es un poco José Mota, es decir, los que salen por los que entran, pero bueno, no, las flechas que salen
te indican las personas que emigran y las flechas que entran son las que inmigran. Entonces, a partir de aquí, puedes también plantear preguntas relacionadas con contextos sociales, ¿no? En esto nos inspiramos en el famoso libro de Alf Coles y otros de Enseñar matemáticas en secundaria como si el mundo importara. Libro que está en inglés únicamente, el de Teaching Secondary Mathematics as if the World Matters, que os recomiendo mucho porque te hace ver cómo en muchas situaciones los de matemáticas pasamos de puntillas por distintas cosas que están en el currículo, que ya estaban en el anterior, no solo en este, pero que nos permiten hacer emerger discusiones sobre aspectos sociales, ¿no? Especialmente relevantes, además, hoy en día, donde somos capaces de encender la radio, poner la tele o leer cualquier red social y que nos aparezcan determinadas personas diciendo cualquier barbaridad sobre otra que viene de otro país, ¿no? Bueno, pues esto ya os digo, lo hemos hecho analizando datos. Luego otro tipo de actividad que también proponemos, que no la voy a hacer aquí, es recoger datos en clase, pero recogerlos de manera que el proceso sea fiel a la realidad. Por ejemplo, yo puedo pasar una plantilla, bueno, puedo ir preguntando uno por uno, ¿vale? ¿Puedo? No, no puedo. No puedo, sobre todo depende del tipo de datos que recoja, ¿vale? Eso lo comentaré luego. Ojo con estas cosas de hacer explícita una determinada medida antropométrica, por ejemplo, delante de toda la clase. Venga, vamos a anotar el peso, qué bonito, ¿vale? ¿Por qué tengo yo que decir cuánto peso, no? O cuánto mido, que a lo mejor pues tenemos una movida en clase por culpa de eso. Segunda cosa, puedo hacerlo anónimamente también. Puedo pasar una tabla, puedo hacer que circule. Bueno, con una tabla ya no necesito que se apunten ordenadamente. Yo tengo una rejilla, pues no, tú puedes ponerlo en la casilla que quieras, ¿vale? Porque si la tabla empieza a circular, pues ya sabéis que seguro que hay un niño o una niña en clase que va a mirar lo que puso el que está el tercero, porque, bueno, puedo hacerlo, oye, coloca tu dato en la tabla que quieras, o puedo hacerlo con papeles directamente, yo paso una bolsa y vais metiendo el valor que hay ahí, ¿no? Ángel, el grupo de Ángel lo ha hecho en infantil, por ejemplo, con dados, que es un manipulativo también al que están acostumbrados. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con esto de la recogida? Sí, buscamos que se produzcan errores en la recogida. Por ejemplo, yo os pongo esas variables, bueno, la del color del pelo es un clásico para problemas de clasificación, ¿no? Moreno, castaño, no sé qué, empiezan a salir ahí colores que, ¿y esto qué es, no? Pero yo os pongo variables, número de pie, salen números enteros, salen medios, sale numeración americana, ¿vale? Aparte de, bueno, la duración de la última llamada, vale, esto no lo podéis hacer, que no hay tecnología en secundaria. Bueno, pues vale. Bueno, pues buscamos otra que nos permita que la variable pueda aparecer expresada con minutos y segundos o que pueda aparecer que lo va a haber gente que haga directamente el redondeo a minutos. Y a partir de ahí puede salir la discusión de cuándo una variable es continua, cuándo es discreta, o una discusión más sencilla, que es cuándo la variable la consideramos agrupada o cuándo no. Porque la distinción discreta-continua es algo que nos tenemos que pensar un poco en secundaria. Es una cuestión de carácter matemático, de una naturaleza demasiado abstracta, a mi juicio, para plantear en educación secundaria. Y que además nos lleva muchas veces a problemas. Geise, por ejemplo, lo simplifica, dice variables agrupadas, variables no agrupadas, me da igual la naturaleza que sea. ¿Pero qué más se va a producir cuando hagamos esto? Bueno, pues se va a producir gente que mete mal el papel. Por ejemplo, yo paso dos bolsas y digo, aquí metéis el número de calzado y aquí el color del pelo. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo? Tengo un dato mal recogido. ¿Qué hago con él? ¿No? Papeles en blanco. Yo reparto los papeles, ¿se va a equivocar alguien? Seguro. ¿Vale? Valores, ya os digo, mal escritos. Por ejemplo, el otro día lo hicimos con el pie, nos salía un niño que había puesto 82, pero luego era un 28 también. Bueno, ese nos valía para las dos cosas, mal escrito, que no lo dije porque estaba el niño delante, y segundo, un outlier. ¿Y qué hacemos con ese outlier? ¿No? ¿O qué hacemos con un valor en blanco? Un valor en blanco en estadística, ojo, hay muchísimo escrito sobre técnicas de imputación, porque puede ser alguien que se ha olvidado y no necesariamente tengo que despreciarlo. Puedo hacer una imputación y hacer una estimación de cuál puede ser ese valor, ¿no? ¿Qué hago con un outlier? ¿Lo retiro o no lo retiro? ¿En función de qué decido si lo retiro o no? ¿Cómo considero a alguien que se ha equivocado al escribir o al teclear? Es decir, este proceso de la recogida y del preprocesado de datos
es un proceso que tenemos que hacer explícito en clase si estamos trabajando el sentido estocástico y, desde luego, si estamos trabajándolo desde una perspectiva que puede ser también computacional. ¿Vale? Nos planteamos además más problemas, ¿no? ¿Cómo seleccionamos? Vale, yo tengo la bolsa con todos los papeles, ¿ahora cómo los saco? De 1 en 1, de 5 en 5, saco uno y lo devuelvo, ¿vale? Porque, ojo, nos adornamos mucho con la muestra aleatoria simple, ¿eh? ¿Os acordáis de aquello de n variables independientes e idénticamente distribuidas? ¿Vale? Que sí, es la base de toda la inferencia formal, pero una muestra aleatoria simple es sacar y devolver, sacar y devolver. Y cuando lo hacemos en clase no lo solemos hacer así. Una cosa es el planteamiento teórico y otra cosa es cómo lo llevamos a cabo. Entonces, todo ese tipo de discusiones tenemos que hacerlas explícitas y tenemos que hacer que el alumnado se enfrente a ese tipo de decisiones que hay que tomar necesariamente cuando analizamos datos. Por ejemplo, si recogemos datos, una cuestión a la que se le presta poquísima atención, antes os hablaba de la tabla de recuento. Junto con la tabla de recuento está la ficha de recogida de datos. ¿Cómo recogemos esos datos? Este es un ejemplo de lo que va a salir traducido en el GAISE, de un ejemplo que hacen ellos con música, ¿no? De qué tipo de música te gusta. Entonces, si la pregunta de encuesta es ¿qué tipo de música te gusta? Yo tengo que decidir si las posibles respuestas las acoto o no. Si no las acoto, ¿qué me puede pasar? Que me salgan decenas de respuestas muy variadas, que tenga que tomar decisiones respecto a si el reggaetón es lo mismo que el... No lo sé si es lo mismo que algo. Bueno, no sé. Dos respuestas que pueda tener parecidas, si son lo mismo o no. O puedo yo preordenar una serie de respuestas y ofrecerlas para que ya se clasifique. ¿Qué ventaja me da uno frente a otro? No me ayuda en la clasificación, me reduce ese proceso, el otro no, ¿no? ¿Cómo voy a conectar esto, que esto es algo que estamos empezando a trabajar ahora, con cómo le paso estos datos al ordenador? ¿Vale? Porque está bien la recogida de mano, pero, y esto lo puedo hacer con una tabla ya directamente con una tablet o con un Excel, ¿en función de qué voy a ordenar los datos? ¿Cómo se los paso luego? ¿Cómo los estructuro? ¿Qué necesito yo de estos datos para resolver la pregunta de investigación? En este caso, la pregunta de investigación es ¿qué música es la favorita entre el alumnado del centro? Bueno, pues aquí tengo varias preguntas de encuesta. ¿Cómo las voy a relacionar con la pregunta de investigación? ¿Vale? ¿Cómo recuento esto? Como os digo, son cuestiones que nos parece que no tienen, en general, si una persona se fija en los libros de texto, no tienen mucha presencia. Suele haber una referencia casi anecdótica en los libros de texto a distintos tipos de muestreo. Aleatorio, no aleatorio, condicional. Bueno. Llegamos a la inferencia formal en bachillerato y son todo muestras aleatorias simples, pero es que, no sé, pero en la vida muestras aleatorias simples no son fáciles de conseguir. Parece que nadie menciona un muestreo por conveniencia, que es lo más habitual, sobre todo en investigación en educación. Bueno, cuestiones derivadas de la evaluación. ¿Cómo evalúo? Esto se ha quedado por ahí un poco raro, ¿vale? El 22, ese y el 18. Este es un ejemplo extraído de los ítems del Locus, que es un repositorio de ítems de evaluación que está en inglés, que están alineados precisamente con el documento GAISE, ¿no? Y esto os lo he traído simplemente para que veáis que hay vida más allá de toma estos datos, calcula la media, la moda y la mediana. Que vale, yo ya sé que en este contexto, en este ámbito, yo digo eso y me decís, Luis, esto ya lo sabemos, claro que sí. Pero también sé que sabéis, igual que yo, que cuando vais a vuestro centro tenéis que discutir muchas veces con compañeros y compañeras que ven que la estadística es toma estos datos y calcula la media, la moda y la mediana, sin preguntarme por qué tengo que calcular las tres y para qué las necesito. Pues este es un ejemplo muy sencillo que se puede hacer en primaria. Estos son los niños que vienen a comer al comedor. Oye, ¿cuántos vienen más o menos? Es un representante genuino lo que tengo que buscar, una medida de tendencia central. No siempre es la media la mejor, ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿No? O, por ejemplo, esta otra, que es plantear como, insisto, esto es una evaluación.
Esto es una evaluación, plantear como evaluación que el alumnado me responda a este problema. Quiero saber cuál es la galleta favorita. Bueno, pues a Jaime se le ocurre preguntar 4 tipos de galletas y decirle ponle 1, 2, 3 o 4. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo recoge los datos? Claro, ¿qué pasa? Que esto nos deja más abiertos respecto a lo que podemos evaluar. No es tabla de frecuencias bien o mal. Bueno, es que el mundo es así, ¿no? Tengo que estar con la perspectiva abierta a que se produzcan diferentes respuestas por el alumnado, incluso a que se produzcan, que estoy seguro que se van a producir. El otro día hablábamos de Stalmat y de las respuestas siempre sorprendentes, lo decía Jordi, no, pues seguro que se van a producir respuestas que no hemos previsto y tenemos que valorar si son respuestas adecuadas o no, si son idóneas o no, ¿no? Por ejemplo, relaciones, ¿no? Esto aquí lo que tenemos es un análisis de variables cualitativas. Lo quería traer porque con mucha frecuencia reducimos el estudio de las medidas de asociación a variables cuantitativas. Es decir, hasta que no llega la correlación, no hacemos nada bivariado. Hay bastantes autores que apuestan por lo contrario, que el planteamiento siempre sea un problema multivariante y que lo univariante sea, bueno, como tengo un problema muy complejo, me voy a quedar solamente con esta variable. Y luego ya veremos si podemos hacer algo más. Pero ¿podemos hacer algo más cuando no tengo números? Pues aquí os traigo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con la famosa razón de recuento de cuadrantes, que es una versión que además conecta, fijaos, si hubiese relación o asociación entre los que prefieren una galleta y los que prefieren otra, lo normal sería que si te gusta una, te gusta la otra, o que si no te gusta una, no te guste la otra. Entonces, la mayor parte de las observaciones estarían en esta diagonal. ¿De acuerdo? Si no hay una relación clara, bueno, pues la mayoría de las observaciones estarían en la otra diagonal. O bien te gusta una, pero no te gusta la otra, o viceversa. ¿Cómo lo puedo cuantificar esto? Aunque sean variables, no puedo hacer una covarianza, porque no puedo hacer medias. Bueno, hay quien las hace entre el sí y el no, pero no deberíamos hacerlas, ¿no? Bueno, pues puedo construir este tipo de variable o este tipo de medida con el alumnado. Hombre, no va a surgir de manera espontánea, pero puedo intentar encaminarlo, ¿no? Si todos aquellos a los que les gusta una, le gusta otra, o si no les gusta una, no les gusta otra, ¿dónde tendríamos todas las observaciones? Aquí, es decir, los 48 estarían aquí. Si fuera al revés, los 48 estarían aquí. Bueno, pues si yo resto los que están en una diagonal menos los que están en la otra, en el mejor de los casos eso va a valer 1 y en el peor de los casos va a valer -1. Oye, pues ya tengo ahí una anticipación que puedo hacer en primero o en segundo de la ESO a lo que va a ser luego el coeficiente de correlación de Pearson. ¿De dónde me sale que la R es 1, que la R es -1 y por qué? ¿No? Es decir, claro que puedo y claro que tengo que hacer estudios de asociación. ¿Vale? Luego os pondré otro ejemplo de asociación entre variables cualitativas. Bueno, otra cuestión que quería señalar, que está vinculada precisamente a los sesgos en el razonamiento probabilístico. Hay evidencia consistente, evidencia robusta, de raíz en activista además, respecto a la necesidad de que manipulemos, y esto va sobre todo dirigido a quienes estáis aquí que seáis de secundaria, de que manipulemos antes de pasar a dispositivos virtuales. ¿Por qué? Porque ese tipo de desconfianza, de sesgo respecto a qué le va a pasar a este dado, qué le va a pasar a estas cartas y demás, solo vamos a ser capaces de que aflore, de que se manifieste y de evidenciar que no hay ese tipo de sesgo cuando se manipula primero. Por ejemplo, creo que lo tengo a continuación. Sí, me han salido 4 caras consecutivas. ¿Qué va a pasar en el quinto? Bueno, esto lo puedo hacer con un simulador, claro que lo puedo hacer con un simulador, pero es importante que primero toquen. Lo que no voy a hacer es 2000 con la moneda, ¿vale? Pero que haya 5, 6, 10 repeticiones con la moneda, distintos estudios viendo cuántas veces saco 4 caras. Eso es importante que lo hagamos así. O, por ejemplo, en este otro que lo puedo hacer, no lo voy a hacer aquí porque no me da tiempo, con un Excel,
y ahí entramos con la parte computacional, como lo hago con un Excel, lo puedo hacer con el CODAP, lo puedo hacer con el Tinkerplots, lo puedo hacer con distintos simuladores, lo puedo hacer con GeoGebra, ¿no? Lanzo una moneda 10 veces, me han salido 3 caras. ¿Esto cómo es de normal? Bueno, pues el estudio de lo normal o no, de lo raro o no que es esto, es lo que en inferencia formal se llama el p-valor. Pero no necesito hacer el p-valor en clase. Lo que sí puedo hacer en clase es lanzar la moneda 10 veces, contar en cuántas han salido 3 caras y repetir esto un montón de veces. Simulo 1000 muestras en las que lanzo 10 monedas y cuento en cuántas de esas me han salido 3 caras. Con eso voy a obtener una distribución y ahí veré si ese 3 caras, lo puedo dibujar, pues por ejemplo, con un gráfico de barras. ¿Cómo es esa barra de grande respecto a las demás? Si lo he hecho un montón de veces y resulta que las 3 caras parece que tienen, bueno, pues cierta frecuencia, quizá no es un resultado tan raro. Es decir, una aproximación informal al concepto de p-valor. Lo puedo hacer incluso con ejemplos más complicados. Bueno, voy a ponerlo aquí. Este sería como el de la moneda, pero si no conozco cuál es la distribución, porque claro, con una moneda, si la lanzo, yo sé que 50-50 si no, pero ¿y si lo hago así? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, una cosa que proponen en el GAISE es, bueno, pues vamos a poner 10 o 100 cartas diferentes, en 58 ponemos que les gusta el fútbol, en 42 no, y ahora vamos a barajarlas y a sacar muestras y podemos hacer el recuento sobre esas muestras. O puedo hacerlo de otra manera, pues vamos a suponer que a la mitad de la gente le gusta el fútbol y a la mitad no. Pues pongo la mitad de las cartas con sí, la mitad de las cartas con no, barajo y empiezo a sacar muestras. Y saco una muestra y otra muestra y otra muestra y vuelvo a hacer esa idea del p-valor. Algunas veces a mano, luego ya paso a un simulador. Vale, no sé si me explico. Uy, ¿esto por qué lo traía? Lo traía para que viéramos ejemplos, porque estos eran los 9 candidatos a papa. Claro, tuve la suerte de hacer una cosa similar en Italia el día antes del conclave, que eso ya, vamos, y luego salió un papa matemático, ¿sabes? Siamo al centro, me decían nuestros compañeros. Bueno, estos eran los 9 candidatos más probables. ¿Probables según qué probabilidad? Pues según una asignación subjetiva. Cada uno de los periódicos de los vaticanistas hacía su modelo. Este es un ejemplo claro de situación en la que ni puedo aplicar la regla de Laplace, ni puedo hacer la aproximación frecuencial, porque no votan y votan y votan para ver cuántas veces sale el mismo papa, ¿vale? Ahí, una vez que sale, se acaba. Eso, lo de votar muchas veces solo nos pasa. Tuvimos unos años en el Parlamento español que lo hicimos con bastante frecuencia a ver si estabilizaba la cosa, pero bueno. Entonces, este tipo de experimentos también proponemos que se acerquen al alumnado tanto de primaria como de secundaria. Os traigo aquí, esto está en inglés de momento, aunque estamos pensando en hacerlo en español y diseñarlo como una actividad, un experimento hecho con probabilidad subjetiva con alumnado de primaria. Entonces, le íbamos planteando, hay que hacer una excursión, ¿de dónde sacas los datos? Conexión con la parte de estadística, no probabilidad pura y dura. ¿Dónde los buscas? ¿Qué podemos buscar? ¿En qué datos nos podemos fijar? En la temperatura, en la lluvia, ¿no? ¿Qué tiempo crees que habrá, no? En julio en Llanes. Claro, pues en julio en Llanes puede hacer un día estupendo, puede hacer un día de mierda, puede llover, no, porque estamos en Asturias, ¿vale? Entonces, es más, salió luego la pregunta de, ¿habrá buen tiempo? ¿Qué es hacer buen tiempo? Claro, en Asturias es que no llueva, ¿vale? Y a partir de ahí todo lo demás es buen tiempo, y aunque haga 20 grados en verano. Pero, claro, a lo mejor en un sitio donde hay mucha sequía, hacer buen tiempo, o si venimos aquí a Lleida, que te haga 35 y no es buen tiempo, es otro día con 35, ¿no? Entonces, empiezan a salir también cuestiones relacionadas con el contexto. ¿De dónde sacas los datos? ¿Cuánto te fías de esos datos? ¿Cómo vas cambiando tu predicción a medida que incorporas nueva información? Que es un proceso esencialmente bayesiano. Por eso esa probabilidad se llama también probabilidad bayesiana. Yo hago una asignación primero, y a medida que voy añadiendo información,
refinando, se va acercando el día, consigo refinar esa asignación de probabilidad. Probabilidad subjetiva no quiere decir probabilidad arbitraria. No quiere decir que yo pongo lo que me da la gana, no. Quiero decir que yo incorporo y proceso información. Y además esa información a veces es estadística. No frecuencial, porque el día 9 de julio no es siempre igual. ¿Vale? No es el mismo experimento repetido, pero me puede dar cierta idea que yo subjetivamente tendré que integrar. Bueno, voy concluyendo porque os había traído aquí también. No, sí, me da 5 minutos y los tengo. Este es otro ejemplo que me gusta mucho utilizar, que es el del famoso problema de los puntos, formulado por Luca Pacioli. Este es un Luca Pacioli representado por Jacopo Barbari, es un cuadro del Cinquecento que a los matemáticos nos da mucho la pedrada también, porque está dibujando los sólidos platónicos, con forma de burbuja, donde está Antón, que seguro que... y los sólidos platónicos que Leonardo dibujó para su libro de la Divina Proporción. Bueno, el cuadro está en Capodimonte, en Nápoles. Bueno, pues él plantea este problema, que es un problema muy abierto, ¿no? Hay dos equipos que juegan, hay una bolsa, pero fijaos que no, esta es la formulación original, no nos dice ni cuánto gana cada uno cada vez que marca un tanto o no, con lo cual es un problema realmente, yo como lo planteo, de modelización. ¿Puedo hacer simplificaciones? ¿Puedo pensar que ganan de 10 en 10 puntos? Sí, vale. ¿Por qué lo traigo? Porque nos enlaza con la idea de justicia. Sabéis que la solución de Pacioli y alguna aproximación que le hicieron luego Cardano y Tartaglia era el reparto proporcional, que está muy vinculado a esto que Van Duren y demás de hace unos años identificaron como la ilusión de la proporcionalidad. Es decir, pensar que todo lo justo es lo proporcional, ¿no? Ellos dicen, bueno, si uno va a 50 y otro 30, pues le das a uno 5 octavos y al otro 3 octavos. ¿Vale? Y si fueran 50-0, ¿qué le das? Todo a uno y nada al otro, pues si el otro todavía tiene opciones de ganar, pocas, pero tiene opciones de ganar. Bueno, podemos pasar al reparto inversamente proporcional. ¿A cuánto le queda para ganar? ¿Vale? Podemos hacer, que salen siempre este tipo de soluciones, dejo una parte fija y la otra parte la reparto proporcionalmente. Y a veces llegamos al modelo de probabilidad, que fue el que siglos después, es decir, vamos a fijarnos en cómo de probable es que pueda ganar cada uno de ellos. Claro, y ahí tenemos de nuevo, un modelo esencialmente subjetivo. ¿Por qué? Porque ¿cuánta es la probabilidad de que gane cada uno de ellos? ¿50-50? Pues a lo mejor no, porque si este ha ganado 5 y el otro 3, a lo mejor la probabilidad de unos 5 octavos y la del otro es 3 octavos. ¿No? O a lo mejor, si yo tengo información sobre lo que ha pasado, resulta que este del 3 es un poco como el Real Madrid, que lo deja todo para los últimos minutos, ¿no? A lo mejor, vale, no sé si es una buena referencia aquí, perdonadme, pero yo creo que se entiende porque... Vale, entonces, este tipo de cuestiones también nos valen precisamente para fomentar esas reflexiones sobre qué es lo justo y qué no es justo. Y sobre todo, a mí lo que me interesa, para que desterremos esa idea asentada socialmente entre muchas personas de que las matemáticas son algo objetivo, ajeno a lo humano, casi tocando lo divino. No, es una idea puramente platónica, pero en matemáticas cada vez que tú haces un modelo estás tomando una decisión más o menos consciente y por lo tanto hay subjetividad. Los modelos de predicción de la lluvia, del porcentaje de lluvia, son modelos. Y cada modelo, cada agencia meteorológica nos da uno diferente porque usan diferentes modelos, porque tienen una decisión consciente sobre ese modelo, incluso cuando hay un modelo de probabilidad. Bueno, lo último que os quería comentar, me parece, es el trabajo con el Gapminder. Esta es una foto de Dollar Street, no lo voy a traer aquí tampoco porque si no, con el ordenador no podríamos. Dollar Street es una Gapminder, sabéis que es esta plataforma donde está lo del mundo en datos, que tiene un visualizador con un bubble chart, que es una maravilla para plantear problemas del mundo. ¿Dónde lo estamos usando nosotros en esta parte de aquí? Bueno, pues en las fotos de las familias, donde se hacen fotos de... Hay un listado de variables. Ellos han ido por el mundo y siguen yendo porque están ampliando la muestra y toman fotos. El baño, la cocina, las mascotas, los cepillos de dientes, el váter, y van haciendo fotos de todo eso. Y las ordenan
por la renta media de la familia. Bueno, pues en ese Gapminder, que bueno, ahí tenéis por si queréis entrar en ello, si no simplemente googleáis Dollar Street y Gapminder y llegaréis a ello. En ese Gapminder, nosotros lo que estamos haciendo es utilizarlo para pasar por esta fase de la recogida de los datos, desde el punto de vista tanto estocástico como computacional. Es decir, yo te planteo, por ejemplo, vamos a trabajar con una variable, elige una, creo que he puesto los platos, ¿vale? Los platos. Yo tengo fotos de platos. ¿Cómo traduzco esa información para poder procesarla? Pues tengo que empezar a pensar cuál es la variable, qué característica cambia de un individuo a otro. Pero ojo, porque tengo que pensar incluso quién es el individuo. Porque yo tengo fotos de familias, pero en una foto hay 3 platos, en otra hay 5, en otra hay 2 platos y 3, iba a decir potas, pero potas creo que es asturiano. Ollas, sí, ollas. En otro hay, bueno, es decir, hay cacharros de cocina. ¿Quién es el individuo? ¿El cacharro? ¿La familia? Puedo plantearlo de diferentes formas, pero tengo que pasar por esa decisión. ¿Cómo recojo los datos? ¿Cómo los codifico? Por ejemplo, cuando hacemos esto con profesores en activo, claro, los matemáticos enseguida nos da la pedrada del grafo, que nos mola. Claro, pero el grafo, ojo, luego no todos estamos acostumbrados a trabajar con estructuras de datos en grafos, que podría hacerlo, ¿no? Puedo tener, depende de cómo sea el individuo o la variable, puedo tener vectores también. De ahí sale esa parte computacional, de cómo almaceno la información, ¿no? ¿Cuántos platos hay? Si hay 5, pues yo tengo un vector de tamaño variable y en cada elemento del vector le pongo la información de cada plato. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya os digo, ¿qué es el objetivo? Pues poder hacer algún tipo de búsqueda, algún tipo de filtrado. Depende de lo que yo plantee, esa información tiene que estar de una forma u otra. Entonces, a medida que lo estamos trabajando, vamos viendo, primero, que aparecen variables que nos llevan de nuevo a la discusión. El estado de conservación del plato. La limpieza del plato sale. Bueno, y claro, ahí tengo que categorizar, ¿no? Lo que hacemos es ya ir directamente a la tabla, es decir, mira, vamos a hacerlo en una tabla para que esto por lo menos pues, lo pueda meter en un Excel o en un SPS o en lo que sea y empezar a tener distintos valores, distintas variables y empezar a jugar con ellas. Pero claro, esto, el decidir si esto lo etiqueto yo previamente o no, el decidir cuáles son estas categorías y sobre todo, vale, una vez que has hecho un pilotaje, una vez que has hecho un pilotaje, lo que tienes que hacer es volver a examinar más individuos y ver si ese pilotaje funciona. Porque a lo mejor te estás perdiendo información y surge otro individuo que no lo puedes clasificar bien. ¿Vale? Más cuestiones relacionadas con lo socioafectivo. Y es lo último que voy a contar. Este es un trabajo que también, los trabajos son a veces raros. Yo de este estoy especialmente orgulloso, luego no es uno de los que más citas tienen, pero nos gustó mucho. Les preguntábamos, aquí lo que queríamos era ver cómo trabajamos de lo abstracto a lo contextual en estadística. Entonces les preguntábamos con unos datos si el COVID afectaba más a los hombres que a las mujeres. Bueno, el trabajo analiza distintas estrategias estadísticas, pero lo que os quiero traer de este trabajo es cómo, trabajando con el contexto, afloran cuestiones que a lo mejor en clase están pasando desapercibidas. Por ejemplo, ¿afecta más a los hombres o a las mujeres? Pues aquí tenéis una respuesta que dice no depende que le afecte más a un hombre que a una mujer, sino que los hombres se exponen más, no respetan las normas y se contagian. Esto no estaba evidentemente en los datos. Si no trabajamos con ese contexto, este tipo de información no va a salir. Y esto es necesario que salga en clase de matemáticas. Esto no es solo para los de ética y valores y filosofía. Cuando hablamos de lo socioafectivo en matemáticas, de que tenemos que tratar la igualdad entre hombres y mujeres, no se trata solo de poner fotos de Hipatia, que se pueden poner, por supuesto que sí, pero no podemos dejarlo reducido al anecdótico. Y en estadística tenemos a nuestra disposición la posibilidad de atacarlo. Otra cosa que salía, este es de Panota ya, hay diferencias porque la mayoría de los hombres trabajan construcciones, trabajos donde hay mucha gente, y las mujeres puede que haya menos porque a lo mejor les da más miedo salir a la calle, aunque pueden trabajar de dentista. O sea, a mí no me preguntéis muy bien esto, pero
de tener algún trauma, esto puede ser otra cosa que aflora, ¿no? Trabaja de dentista y pone bien la mascarilla. Claro, o sea, resulta que en una clase en la que no nos estábamos planteando hablar de determinados arquetipos respecto al trabajo masculino y femenino, salen cosas de estas. ¿Por qué salen? Porque preguntas por un contexto. Si no, no habrían salido. ¿Vale? Y bueno, esto no lo voy a manejar. Ahí os traía un simulador de datos que hay con datos de Cataluña, precisamente, que es otra fuente de información que tenemos a nuestra disposición, todo esto que se llama el Data Journalism. ¿No? Es una aplicación donde os pone comarca por comarca, incluso distrito por distrito, niveles de renta, niveles de alfabetización, bueno, desempleo y demás de toda Cataluña, que es realmente bonito para fomentar ese tipo de trabajo en contexto. Bueno, y lo último que os quería comentar, un problema con el que trabajamos siempre en formación inicial. Este es un problema, originalmente el problema se lo escuchamos a David Clark, un investigador australiano, bueno, tristemente fallecido hace 4 años. Es un problema abierto para trabajar la media. Una familia tiene 4 miembros, la media es 25, ¿cuáles son las edades? Bueno, pues puedes analizar, y es muy interesante hacerlo, estrategias de composición de la muestra a partir de la media. Puedo empezar por la media como reparto igualitario. 25-25, 25-25. Vale, ¿eso tiene sentido en este contexto? Parece que es poco verosímil. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pues la propiedad compensatoria de la media, lo que le quito a uno se lo pongo al otro. ¿Para qué? Para mantener la media. Pues si uno le pongo 30, el otro tiene que tener 20. Entonces puedo hacer aproximaciones sucesivas. O puedo partir de, en lugar de el 25, partir de dibujar, por ejemplo, con una barra, ¿cuánto sería el total? Total sería 100, ¿no? Tengo 100 años para repartir. Si yo tengo interiorizada la idea de que la media es el reparto equitativo, pues a partir de ahí puedo reconstruir el total y puedo ir haciendo repartos parciales. ¿Dónde está la parte socioafectiva? Bueno, pues la parte socioafectiva es que, bueno, les vamos planteando distintas preguntas y finalmente les preguntamos que nos digan cuál es el miembro de cada familia. Entonces, por eso ahora lo repetimos siempre, la primera vez que hicimos esto, con estudiantes muy sensibilizados en cuestiones de igualdad y demás, la inmensa mayoría habían hecho una familia donde había un padre, una madre, el padre un poquito mayor y 2 niños. A veces era la parejita, otras veces no. Claro, ¿qué pasa? ¿Que todas las familias que conocemos son así? Pues yo conozco muchas familias de otros tipos. No salían familias monoparentales. No, es que tú dijiste, no, yo no he dicho nada, yo he dicho familia, ¿no? Y, oye, uno que tenga 80 años era necesariamente el abuelo. Bueno, no sé, bueno, tenemos por ahí el ejemplo del Papuchi, también otra referencia histórica, ¿no? Pero, bueno, es decir, ¿y qué pasa? ¿Que no hay familias donde los padres o las madres sean del mismo género? No salían. Entonces, el ir precisamente forzando estos casos nos hace una reflexión propia e interna sobre de qué hablamos cuando hablamos de una familia, que no es solo de los profes de ética o de valores, también lo tenemos nosotros en el currículo. Usar las matemáticas a través de un problema abierto para saber de qué hablamos cuando hablamos de familias. Bueno, pues con esto me despido y muchas gracias. ¿Nos queda tiempo? ¿Queda tiempo para preguntas? Gracias. Gracias. Vale. Que no llevamos mal de tiempo, ¿no? Si queréis, o si queréis que... Bueno, tú mismo, sí, no sé. Bueno, hay poco tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta y nos da tiempo a hacerla. No s'atreveix ningú. Ahí. Sí, por supuesto. Claro, no, lo que digo es que cuando
cuando has trabajado previamente la idea de media. La media es un concepto que muy maltratado. Tú si ves los libros de texto dicen la moda es esto, la mediana es esto, la media se calcula así. No te dicen lo que es. Entonces, ahora sí van apareciendo ideas de qué es la media. La media es el valor que correspondería si el total se reparte equitativamente. Con eso ya conectas con la idea de por qué la media solo vale para variables cuantitativas. Porque tienes que tener un total que repartir y cuando la variable es cualitativa no hay ningún total. Entonces yo lo que digo es, si tú ya has trabajado eso, es fácil que salga ese partir del total e ir haciendo trozos. Si no, seguramente no saldrá de antemano, pero por supuesto que tú lo puedes luego plantear. Ves 2 o 3 aproximaciones y les dices, oye, ¿qué tienen todos estos en común? ¿No? ¿Cuántos años hay? Y si lo planteamos, a lo mejor sí que sale también, ¿eh? O sea, el problema es muy abierto y las estrategias, estrategias para hacer esta reconstrucción hay bastantes en la literatura que descritas y suelen aparecer casi todas, ¿eh? O sea que... Bueno, pues yo creo que no hay ninguna más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Moltes gràcies, Luis José.